La soledad no proviene de la falta de personas a nuestro alrededor, sino de la incapacidad de comunicar aquello que consideramos importante. Carl Jung. La peor mentira que te cuentas no es la que les dices a los demás. Es aquella que te repites a ti mismo hasta que comienzas a creerla. Me tomó años darme cuenta de eso, y cuando finalmente lo hice, no ocurrió durante una gran tragedia. Fue en una noche cualquiera. Estaba solo, sin distracciones, sin ruido, sin nadie a quien impresionar. Y fue precisamente en ese silencio donde ocurrió algo incómodo. Por primera vez, comencé a sospechar que la persona que defendía todos los días tal vez no era quien realmente era. ¿Alguna vez has sentido una irritación desproporcionada hacia alguien sin entender exactamente por qué? ¿Has notado cómo ciertos patrones siguen repitiéndose en tu vida, incluso cuando las personas cambian? ¿Te has preguntado por qué algunas heridas parecen no sanar por completo, sin importar cuánto tiempo pase? Carl Jung escribió una frase que sigue resonando porque toca una verdad que pocos tienen el valor de enfrentar. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. La mayoría de las personas cree que sus mayores problemas están fuera de ellas mismas, en la pareja que se fue, en el amigo que decepcionó, en la familia que no comprendió, en la sociedad, en la suerte, en el destino. Pero Jung observó algo mucho más inquietante. Aquello que rechazas de ti mismo no desaparece. Aquello que escondes no muere. Aquello que te niegas a ver sigue actuando detrás de escena en tu vida. La envidia se disfraza de crítica. El miedo se disfraza de prudencia. La carencia se disfraza de amor. La necesidad de control se disfraza de cuidado. Y cuanto más intentas preservar una imagen perfecta de ti mismo, más poder le entregas a aquello que permanece oculto. Tal vez por eso tantas personas pasan toda su vida sin entender por qué repiten las mismas relaciones, los mismos errores y los mismos dolores. Porque existe una parte de la personalidad que trabaja en la oscuridad, una parte silenciosa, antigua, paciente, y seguirá guiando tus decisiones mientras permanezca invisible. Lo que vas a escuchar aquí no trata sobre convertirte en una mejor persona. Se trata de algo mucho más difícil. Se trata del día en que finalmente dejas de huir de ti mismo. Porque cuando la sombra aparece, tu visión sobre los demás cambia. Pero sobre todo, tu visión de quién eres jamás vuelve a ser la misma. Durante mucho tiempo creí que me conocía. Pensaba que sabía exactamente quién era porque podía enumerar mis cualidades sin dificultad. Era educado, responsable, comprensivo, alguien que evitaba los conflictos, alguien que intentaba hacer lo correcto. Pero existe una enorme diferencia entre saber quién te gustaría ser y ver quién eres realmente. Y casi nadie percibe esa diferencia. El problema comienza cuando la identidad deja de ser un descubrimiento y se convierte en una defensa. Poco a poco, creamos una versión de nosotros mismos que parece aceptable, una versión que puede ser admirada, amada y respetada. Entonces pasamos años protegiendo esa imagen como si de ella dependiera nuestra supervivencia. Y de cierta manera, depende. Porque perder una ilusión sobre uno mismo es una de las experiencias más incómodas que un ser humano puede vivir. Carl Jung observó que la mente humana protege la identidad antes que la verdad. Por eso, todo aquello que amenaza la imagen que hemos construido de nosotros mismos suele ser empujado hacia el inconsciente. Así es como nace la máscara. Crees que eres una persona bondadosa. Entonces no puedes admitir tu propia envidia. ¿Crees que eres fuerte? Entonces escondes tus fragilidades. ¿Crees que eres altruista? Entonces ignoras la necesidad constante de aprobación que existe detrás de muchos de tus actos. Sin darte cuenta, comienza a existir una distancia entre quién eres y quién necesitas creer que eres.
Y cuanto más grande se vuelve esa distancia, más energía gastas para mantenerla. Hay una etapa de la vida de la que casi nadie habla. Es ese momento en el que comienzas a darte cuenta de que algunas de tus decisiones nunca fueron tan libres como imaginabas. Tal vez permaneciste en ciertas relaciones no por amor, sino por miedo a la soledad. Tal vez ayudaste a otras personas no solo por generosidad, sino porque necesitabas sentirte indispensable. Tal vez fuiste amable no por madurez, sino porque tenías miedo de ser rechazado. Estas percepciones duelen, porque desmontan la narrativa que pasamos años construyendo. Pero también hay algo liberador en ello. La máscara exige un esfuerzo constante. Necesita ser defendida todos los días. Necesita justificar errores, esconder contradicciones y reinterpretar emociones para preservar una imagen específica. La verdad no. La verdad es pesada al principio, pero ligera después. Cuando comienzas a ver tus propios mecanismos, algo cambia silenciosamente dentro de ti. Dejas de gastar energía intentando parecer alguien y comienzas a entender por qué te convertiste en esa persona. Y ese es el primer impacto del encuentro con la sombra. Descubres que el mayor desconocido de tu vida nunca fue el mundo. Eras tú. Y por más incómodo que resulte, es exactamente ahí donde comienza la transformación. Antes de continuar, escucha esto con calma. Sentirte abrumado todo el tiempo no es parte de crecer. Es señal de que nadie te dio las herramientas mentales correctas. Hoy, la mayoría vive desde la emoción, el impulso, el ruido. Pero existe otra forma de operar. Fría, firme, centrada. No se trata de dejar de sentir, sino de tomar el control silencioso de tu mente. Creamos un video exclusivo mostrando cómo desarrollar esa nueva estructura interna. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una ilusión que casi todo el mundo carga durante gran parte de su vida. La idea de que aquello que fue ignorado desapareció, que la rabia que te tragaste quedó en el pasado, que la envidia que sentiste alguna vez nunca regresó, que la humillación que sufriste años atrás perdió su fuerza, que el miedo oculto fue superado simplemente porque aprendiste a no hablar de él. Pero la mente humana no funciona así. Aquello que rechazas no desaparece. Aquello que entierras no muere. Aquello que no quieres sentir simplemente cambia de lugar. Y sigue viviendo dentro de ti. A veces en silencio. A veces esperando durante décadas. Me di cuenta de eso cuando comencé a observar ciertas reacciones que parecían no tener sentido. ¿Por qué algunas críticas me afectaban tan profundamente mientras que otras pasaban desapercibidas? ¿Por qué ciertas personas despertaban una irritación inmediata sin haber hecho nada directamente contra mí? ¿Por qué determinadas situaciones provocaban una intensidad emocional mucho mayor de la que realmente justificaban? La respuesta era incómoda, porque la emoción nunca estaba hablando únicamente del presente. Estaba señalando algo antiguo, algo que seguía vivo. La mayoría de las personas cree que sus conflictos están ocurriendo ahora, pero muchas veces están reaccionando a experiencias que han cargado durante años. Un rechazo antiguo, una comparación constante, una sensación de no ser suficiente, una necesidad desesperada de aprobación. El problema es que, cuando esas partes permanecen ocultas, comienzan a manifestarse de formas indirectas. La persona que no acepta su propia inseguridad comienza a juzgar la inseguridad de los demás. La persona que reprime su agresividad termina expresándola a través de ironías, resentimientos y pequeñas crueldades. La persona que no admite su necesidad de validación termina viviendo en función de la opinión ajena sin darse cuenta. Todo aquello que es negado busca una salida y la encuentra.
no siempre a través de acciones grandiosas. La mayoría de las veces aparece mediante pequeños comportamientos que parecen insignificantes. Una respuesta cortante, un comentario cargado de veneno, una comparación silenciosa, una necesidad constante de tener la razón, una dificultad para celebrar la felicidad de alguien más. Por eso algunas personas pasan años intentando cambiar su vida sin lograrlo. Intentan modificar los resultados sin observar las fuerzas invisibles que producen esos resultados. Cambian de ciudad, cambian de trabajo, cambian de relación, cambian de rutina, pero siguen llevando la misma estructura emocional a todos lados. Y entonces los mismos problemas reaparecen usando rostros diferentes. Hay algo profundamente inquietante cuando te das cuenta de esto por primera vez, porque la narrativa deja de ser «la vida me está haciendo esto» y pasa a ser «hay algo dentro de mí participando en la creación de este ciclo». Ese es un momento doloroso, pero también es un momento de poder, porque mientras el problema esté únicamente en el mundo exterior, permaneces impotente. Pero cuando descubres que existe una dinámica inconsciente actuando dentro de ti, surge la posibilidad de interrumpir la repetición. Solo que a casi nadie le gusta ese descubrimiento, porque exige abandonar una posición cómoda, la posición de quien únicamente sufre las consecuencias. La sombra te obliga a ver tu propia participación en tu historia. Y esa quizás sea la parte más difícil de todo el proceso. No es descubrir que existe oscuridad dentro de ti. Es descubrir que ha estado influyendo en tus decisiones durante años mientras creías estar completamente consciente. Y cuando esa comprensión finalmente llega, algo cambia. Comienzas a darte cuenta de que aquello que más te molesta de los demás muchas veces es exactamente aquello que sigue pidiendo reconocimiento dentro de ti. Y es en ese punto donde la sombra deja de ser solo una teoría. Se convierte en un espejo. Existe un momento que casi nadie percibe. El momento en que dejas de controlar tus comportamientos y pasas a ser controlado por partes de ti mismo que nunca enfrentaste. No ocurre de forma dramática. Ocurre en silencio, en el estallido de ira que parece surgir de la nada, en los celos que intentas justificar, en la necesidad constante de aprobación, en la dificultad para aceptar que alguien creció, cambió o siguió adelante sin ti. La sombra rara vez se presenta como un monstruo evidente. Prefiere usar máscaras. Cuanto menos la reconoces, más libertad obtiene para actuar. Carl Jung decía, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Esta frase parece sencilla hasta que comienzas a observarla en la práctica. La persona arrogante que despierta tu enojo, el compañero que recibe reconocimiento y provoca una incomodidad difícil de explicar. La libertad de alguien que vive sin pedir permiso mientras tú continúas atrapado en las expectativas de los demás. Muchas veces, la intensidad de la reacción revela más sobre nosotros que sobre aquello que estamos observando. La sombra habla a través de esas emociones. Señala deseos abandonados, miedos reprimidos y partes de la personalidad que fueron consideradas inaceptables en algún momento de la vida. El problema es que, cuando son ignoradas durante demasiado tiempo, esas partes comienzan a dirigir decisiones importantes. Crees que estás eligiendo racionalmente, pero solo estás repitiendo patrones, eligiendo a las mismas personas, creando los mismos conflictos, reviviendo los mismos dolores. Y cuanto más inconsciente se vuelve este proceso, más se parece al destino. Por eso tantas personas pasan años corriendo en círculos emocionales. Luchan contra los efectos sin ver la causa. Pero hay algo curioso en este encuentro. Cuando finalmente reconoces la sombra, ella pierde parte de su poder.
porque aquello que es visto deja de operar completamente en la oscuridad. Y es precisamente en ese punto donde comienza a surgir una pregunta incómoda. Si tantas decisiones de mi vida fueron influenciadas por partes que nunca quise ver, ¿quién sería yo si finalmente tuviera el valor de mirarlas de frente? Existe una razón por la que pocas personas llegan hasta aquí. No porque sea difícil entender la sombra, sino porque es difícil seguir mirando después de comenzar a verla. Durante mucho tiempo imaginé que el crecimiento personal significaba eliminar mis defectos. Creía que la madurez consistía en convertirme en una versión cada vez más correcta, más equilibrada y más admirable. Como si la evolución humana fuera una especie de limpieza emocional permanente. Pero la vida terminó mostrándome algo muy diferente. La transformación no ocurre cuando eliminas partes de ti mismo. Ocurre cuando dejas de huir de ellas. Porque existe una violencia silenciosa en vivir constantemente dividido. Una parte intentando parecer fuerte, otra suplicando ser acogida, una parte intentando demostrar seguridad, otra viviendo en un estado permanente de miedo, una parte buscando aprobación, otra fingiendo independencia. Cuanto más intentas expulsar esas contradicciones de tu conciencia, más comienzan a gobernar tu vida desde las sombras. Y llega un momento en que el cansancio se vuelve inevitable. Cansancio de sostener personajes, cansancio de defender imágenes, cansancio de aparentar ser alguien que ni siquiera tú logras reconocer por completo. Tal vez por eso, algunos de los momentos más importantes de la vida no ocurren cuando descubrimos una nueva verdad. Ocurren cuando dejamos de huir de una verdad antigua, aquella que ya conocíamos, aquella que sentimos en el cuerpo incluso antes de poder explicarla con palabras. Esa voz silenciosa que aparece en las madrugadas, en los descansos del trabajo, en los momentos de soledad, preguntando algo que hemos intentado evitar durante años. ¿De qué estás huyendo realmente? Esa pregunta lo cambia todo, porque la sombra no guarda únicamente aquello que consideras feo, también guarda aquello que abandonaste para ser aceptado, el valor que fue confundido con arrogancia, la ambición que fue confundida con egoísmo, la ira saludable que fue confundida con agresividad, la autenticidad que fue sacrificada para conservar el sentido de pertenencia. Muchas personas creen que son débiles cuando, en realidad, pasaron años amputando partes importantes de su propia personalidad para seguir siendo amadas. Y hay un precio enorme en eso. Puedes obtener aprobación, puedes obtener aceptación, incluso puedes obtener admiración. Pero en algún momento comienzas a sentir que estás viviendo lejos de ti mismo, como si existiera una versión más auténtica esperando detrás de todas las máscaras. La integración de la sombra no es un proceso bonito, no es cómodo. No produce esa sensación inmediata de felicidad que tantas promesas de desarrollo personal venden. De hecho, muchas veces produce exactamente lo contrario. Confusión, vergüenza, desorientación, porque comienzas a ver motivaciones que antes estaban ocultas. Te das cuenta de cuántas decisiones nacieron del miedo, cuántas relaciones se mantuvieron por carencia emocional, cuántas decisiones fueron tomadas para complacer a otras personas. Pero después de ese impacto inicial, ocurre algo inesperado. Comienzas a experimentar una sensación poco común: integridad. No porque te hayas vuelto perfecto, sino porque dejaste de gastar energía intentando parecer perfecto. Por primera vez, ya no existe una guerra constante entre quién eres y quién crees que deberías ser. Y eso crea una paz muy distinta de aquella que nace de la ignorancia. Es una paz construida sobre la verdad, una verdad imperfecta, humana, contradictoria, pero real. Al final,
enfrentar la sombra no significa descubrir que existe algo monstruoso dentro de ti. Significa reconocer que eres mucho más complejo de lo que imaginabas, capaz de amar y de ser egoísta, de generosidad y vanidad, de valentía y miedo, de luz y oscuridad. Y tal vez la verdadera libertad comience exactamente ahí, en el instante en que dejas de elegir entre una parte u otra de ti mismo, y finalmente encuentras el valor para cargar con ambas. Antes de irte, quiero agradecerte por haber permanecido aquí hasta este momento. Y no es ese agradecimiento automático que encuentras al final de cualquier video. Es un agradecimiento sincero, porque sé que existe una enorme diferencia entre escuchar hablar de la sombra y permanecer frente a ella. Hace años, recuerdo caminar solo después de una discusión que, en mi mente, era completamente culpa de la otra persona. Durante días repetí la misma narrativa. Yo tenía razón. Había sido tratado injustamente. Yo era la víctima de aquella historia. Pero había algo que no me dejaba en paz. Una extraña sensación de que estaba ocultándome algo a mí mismo, no a los demás, a mí. Y fue, quizá, una de las experiencias más incómodas de mi vida cuando me di cuenta de que parte de mi sufrimiento no provenía únicamente de lo que me habían hecho. También provenía de la imagen que necesitaba proteger. La imagen de la persona siempre justa, siempre correcta, siempre incomprendida. Aquella noche, por primera vez, vi algo que había evitado durante años. Yo no era solamente el personaje que sufría, también participaba en la historia, y por más dolorosa que haya sido esa revelación, me dio algo que ninguna excusa podría ofrecerme: libertad. Porque cuando dejas de luchar por parecer a alguien, te queda energía para finalmente descubrir quién eres. Tal vez tú estés viviendo algo parecido. Tal vez algunas partes de este video te hayan incomodado. Tal vez algunas te hayan dejado en silencio. Y sinceramente, eso es una buena señal. Porque las verdades que transforman nuestra vida rara vez llegan como consuelo. Llegan como reconocimiento. Gracias por haber compartido este momento conmigo. Gracias por haber permanecido hasta el final. Y sobre todo, gracias por haber tenido el valor de mirar hacia adentro cuando habría sido mucho más fácil seguir mirando hacia afuera. Si ya estás cansado de sentir que nada cambia, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a ver cómo personas comunes están recuperando su poder personal y volviendo a liderar su propia vida desde adentro. Si este video puso en palabras algo que llevabas años sintiendo, pero que nunca habías logrado explicar, suscríbete al canal. Después de todo, tras enfrentar tu propia sombra durante casi una hora, hacer clic en un botón parece una tarea relativamente sencilla. O tal vez no. Tal vez tu inconsciente ya esté creando 5 argumentos para posponerlo. Es bastante creativo cuando quiere. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál fue el momento de tu vida en el que te diste cuenta de que también existía una sombra dentro de ti? No una teoría. No un concepto. Un momento real. Escríbelo en los comentarios. A veces, una sola frase revela más sobre una persona que toda una vida de explicaciones. Y si crees que esta conversación termina aquí, quizá estés equivocado. Porque el próximo video no habla solamente de la sombra que escondes de los demás. Habla de algo todavía más profundo. La parte de ti que sigue eligiendo los mismos dolores mientras cree estar buscando la felicidad. Y cuando te das cuenta de ese patrón, muchas de las decisiones de tu vida finalmente comienzan a tener sentido. Nos vemos en el próximo video.